Hola, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a la clase número 6 de Cultura y Sociología del Trabajo. Bueno, en esta oportunidad, así como venimos haciendo para todas las clases, les vamos a pedir que primero que nada lean la hoja de ruta. Ahí tienen para ver primero un video disparador vinculado a cómo se han modificado las relaciones laborales y las subjetividades en el mundo del trabajo actual. Eh, que tiene un mensaje un poco controvertido, pero lo que nos interesa no es tanto el mensaje, sino el recorrido histórico que presenta para que puedan tener un contraste visual con lo que consideramos que son las formas fordistas de organización del trabajo y la sociedad salarial en relación a lo que fue pasando a partir del mundo que se empieza a desarrollar post década del 70 hasta la actualidad. Una vez que vean ese video, la idea es que lean el texto de la Garza y que luego miren este video. Recuerden que tienen una guía de lectura para seguir el texto de la Garza, que es un poco complejo en términos conceptuales, pero bueno, vamos a tratar de resolver en la clase de hoy cuáles son las principales dimensiones en las que nos vamos a focalizar para la materia y aquellas que más nos interesan para seguir la línea de reflexión que venimos llevando en las últimas clases. Así que bueno, si ya hicieron eso, me parece que sí, entonces es momento de que vean la clase. Bueno, en este caso, el objetivo de la clase de hoy tiene que ver con poder contextualizar los debates sobre el mundo del trabajo a partir de los cambios que se fueron entablando post década del 70, con la caída de la sociedad salarial y la expansión de políticas de flexibilización y desregulación laboral. Para eso nos vamos a centrar principalmente en una crítica al concepto de trabajo considerado como clásico, restringido, que ahora vamos a ver qué es, y proponer la mirada que plantea Enrique de la Garza Toledo, que es el concepto de trabajo ampliado. ¿Sí? Lo interesante, quizás desde la perspectiva de la Garza, es que él trabaja desde una mirada más bien latinoamericanista, y está preocupado entonces por pensar herramientas conceptuales que permitan asir nuestros contextos locales, digamos, ¿no? Vamos entonces a ver por qué. De ahí que los principales temas que tenemos para trabajar hoy, en términos de conceptos, son el concepto ampliado de trabajo, y eso nos va a llevar también a establecer alguna reflexión sobre las formas de construcción de identidad en el trabajo de acción y organización colectiva, que es lo que él va a llamar en su propuesta la idea de sujeto laboral ampliado. A ver, entonces, ¿de dónde es que parte de la Garza? Bueno, la preocupación central de él va a tener que ver con pensar teórica y conceptualmente el por qué la sociología del trabajo actual tiene un montón de limitaciones para abordar la realidad. Es decir, a ver, si vamos hacia lo más llano de todo, ¿qué son los conceptos? Bueno, los conceptos no son ni más ni menos que herramientas teóricas que los cientistas sociales, en este caso, construimos para poder pensar la realidad en la que vivimos. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es el problema que el autor ve en relación a la sociología del trabajo? Bueno, primero que nada que es una disciplina que estuvo fuertemente imbuida por una realidad bastante distinta a la que vivimos cuando se desarrolló sobre todo su núcleo conceptual más fuerte, ¿no? Pensemos que la sociología del trabajo se va a consolidar como disciplina, tanto en su línea francesa como anglosajona, fundamentalmente en la década del 50, del 60, es decir, en plena expansión de la sociedad salarial o sociedad fordista, siguiendo las lógicas de lo que habían visto hace 2 clases atrás. Bien, entonces, la preocupación central de la Garza va a tener que ver con la manera en la cual la sociología del trabajo fue abordando la realidad sociolaboral desde sus orígenes, ¿sí? En este caso, a ver, él nos va a plantear que las teorías clásicas de la sociología del trabajo han tenido, digamos, una visión restringida. ¿Por qué restringida? Bueno,
porque tanto la visión neoclásica o liberal, digamos, como así la marxista clásica, se han enfocado principalmente en la idea de trabajo asalariado, para poner su eje, su foco de análisis. ¿Y por qué? Bueno, porque desde la teoría liberal lo central que importa para el análisis es el mercado, por lo cual es el trabajo asalariado, aquel que se compra y vende en el mercado. ¿Y por qué para el marxismo? A ver, no es que el marxismo desconozca que existen otras formas de trabajo también, pero, a ver, pensando en que el trabajo asalariado es la base del desarrollo de la acumulación de capital y por ende de la acumulación de la riqueza en la sociedad, el énfasis va a estar puesto, digamos, en este tipo de trabajo y fundamentalmente en el obrero industrial como principal sujeto que podría llevar al desarrollo de un cambio de la sociedad. Em, entonces, bueno, como decíamos, ¿cuál es la limitación que él va a ver en relación a estas miradas? Bueno, principalmente que el hecho de haberse centrado en el obrero industrial como el principal foco de análisis, primero que nada está fuertemente impregnado, digamos, de una idea en la cual se suponía que el capitalismo iba a seguir avanzando y desarrollándose, de modo tal de que la gran empresa capitalista industrial iría barriendo con otras formas de organización del trabajo premodernas que coexistían, digamos, con este modelo a lo largo del siglo XX, cosa que, bueno, que ya sabemos que no sucedió. Y al mismo tiempo, digamos, porque centrarse únicamente en el obrero industrial como sujeto privilegiado de análisis, nos deja por fuera todo otro montón de tipos, formas, prácticas y relaciones laborales que no cuajan con este estereotipo, ¿no? Y esta crítica es fundamental para pensar el mundo del trabajo en América Latina, porque aquello que se conoció como la sociedad salarial y más aún la sociedad industrial, digamos, moderna, no fue tan característica de los países latinoamericanos, ¿no? Podríamos decir que Argentina, por el tipo de estado de bienestar que desarrolló y por el amplio porcentaje de trabajo asalariado que tuvo durante todo el periodo de la segunda posguerra y aún hoy, era la más parecida en términos de mercado de trabajo y tipo de Estado a los sistemas europeos. Pero no así sucede lo mismo en el resto de los países latinoamericanos, por ejemplo México, que es desde donde De la Garza escribe, ni hablar Bolivia, Perú o Paraguay, donde nunca hubo un proceso de desarrollo fuerte de la industrialización y menos aún de una sociedad salarial, ¿no? Entonces, en síntesis, podríamos decir que el principal problema de estas miradas es que construyen conceptos en una teoría que no nos permiten dar cuenta de nuestra realidad actual, en términos latinoamericanos. Pero también, al mismo tiempo, es importante considerar otras variables más de carácter histórico, que también empiezan a afectar a las sociedades del llamado primer mundo, ¿no? Como ser las europeas o los Estados Unidos, que tiene que ver con un conjunto de cambios económicos, tecnológicos, sociales, políticos, culturales, que empiezan a darse a partir de la década del 70, ¿no? Algunos de ellos, digamos, si pensamos en los más importantes, podríamos decir que a partir de los 70 ya la idea de la sociedad integrada a partir de la fábrica, con una fábrica jerárquica vertical, con un modelo fuertemente productivo fuertemente integrado, se empieza a resquebrajar, ¿no? La flexibilidad laboral y productiva se va a volver la nueva norma a partir de la década del 70. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que las empresas buscan cada vez más flexibilizar la producción, subcontratar distintas tareas, ¿no? Sacarse de encima, por decirlo de alguna forma, cada vez más los costos fijos, de manera tal de poder ser más flexibles, ¿no? Y entre estos costos, la fuerza de trabajo va a ser un costo central, ¿no? De ahí que el modelo anterior, ¿no? Basado en el trabajador con derechos, con salarios altos, que también es un consumidor activo, que tiene acceso a otro conjunto de beneficios y protecciones a través de
el salario social y los beneficios públicos, bueno, ya no es funcional a este nuevo tipo de modelo, ¿sí? Cada vez más la puja en el capitalismo actual tiene que ver con reducir costos, aumentar la productividad y desligarse lo más posible del costo que implica el trabajo, ¿sí? De ahí que lo que se empieza a ver en los distintos mercados de trabajo de los países centrales, y obviamente también en nuestros casos de manera aún más drástica, es un importante aumento de la precarización laboral, ¿sí? Bajan los salarios, se reducen beneficios, empiezan a aparecer esto que conocemos como los contratos temporarios, el trabajo terciarizado, ¿no? Cuando ya no te contrata directamente la empresa, sino una consultora. Bueno, entre otras cuestiones que vamos a ir retomando también en las próximas clases. Pero también hay otros factores determinantes en estos cambios que tienen que ver, por ejemplo, con la aparición de nuevas tecnologías, sobre todo el avance de la informatización de los procesos productivos y el surgimiento de nuevas tecnologías de la comunicación, bueno, van a permitir justamente flexibilizar el trabajo y al mismo tiempo globalizarlo de una manera que nunca antes había sido vista en la humanidad, ¿sí? A ver, el desarrollo del teletrabajo, que hoy, digamos, parece que nos estalla a todos en la cara a partir del contexto de pandemia, bueno, ya hace varios años que viene avanzando en distintos sectores de la economía y empresas, y bueno, y que ha permitido básicamente, por un lado, romper con los esquemas de división tradicional entre espacios de trabajo y espacios de vida, ¿no? A partir del teletrabajo ya no necesito ir a la fábrica o a la empresa para trabajar, sino que puedo trabajar desde mi casa, por ejemplo. Y al mismo tiempo la incorporación de tecnologías ha permitido un importantísimo aumento de la productividad y de eliminación de la necesidad de la fuerza de trabajo para el desarrollo de un cúmulo de tareas que ahora se hacen de manera automatizada, ¿sí? Y esto sea tanto en el sector de la industria, donde hoy vemos, por ejemplo, las grandes fábricas automotrices que funcionan en base a brazos robóticos, ¿no? Son robots que van ensamblando las distintas partes del auto, o bien en relación a los servicios, cuando un montón de tareas, por ejemplo, de administración, están siendo sintetizadas o llevadas, o de atención al cliente, que van siendo llevadas a cabo por la propia máquina, ¿no? Entonces, a ver, estos cambios que se empiezan a desarrollar en todo este periodo, lo que van a implicar básicamente es, para decir de la Garza, la necesidad de desarrollar una nueva forma, un nuevo concepto para poder abordar estas modificaciones en el mundo del trabajo. Bien, entonces, la pregunta que mencionábamos tiene que ver con cómo contextualizar, conceptualizar, digamos, estas nuevas formas de trabajo. De ahí que lo que le va a interesar a De la Garza es pensar un concepto de trabajo que sea lo suficientemente amplio como para poder dar cuenta de las diferentes formas de trabajo que existen en la actualidad, sea porque estas son trabajos que se vinculan a la utilización de nuevas tecnologías, o por bien porque son trabajos familiares, precarios, es decir, todas aquellas formas y prácticas laborales que se distancian de lo que él va a llamar el trabajo clásico. A ver, para poder diferenciar bien estos dos conceptos, la idea es que retomemos algo que ya estuvieron viendo en otras clases, y que tiene que ver con cuáles son los elementos del proceso de trabajo. Nosotros habíamos dicho hasta ahora que el trabajo como actividad es básicamente una actividad humana, acuérdense siempre eso. En segundo lugar, es una actividad humana de transformación. ¿Qué es lo que se transforma? O bien la naturaleza o sus derivados, o bien los bienes simbólicos, que ahora vamos a trabajar más esa línea en esta clase. Entonces, es una actividad de transformación de la naturaleza a partir del uso de herramientas, es decir, de medios de trabajo,
y de la puesta en juego de nuestras energías físicas y mentales, que podemos llamar de otra manera nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Es decir, que los elementos que componen al proceso de trabajo son la fuerza de trabajo, la materia prima, es decir, el objeto de trabajo, aquello sobre lo que trabajamos, ¿no? Puede ser en este caso la señora está haciendo un vestido, bueno, la tela, el hilo sería su materia prima, y sus medios de trabajo, la tijera, la máquina de coser, estas herramientas que utiliza para coser, ¿no? Ahora, para que el vestido se pueda llevar a cabo no se necesita únicamente tener herramientas y tener tela, sino algo que los ponga en conjunto y que permita que ese bien se transforme en otra cosa, ¿no? ¿Qué es ese algo que los pone en conjunto, que puede unificar estos distintos recursos? Bueno, la capacidad tanto física como intelectual de la persona, ¿sí? Es decir, su puesta en juego de habilidades, de conocimientos, de energías, para poder transformar esa materia prima en otro tipo de valor de uso, ¿sí? En este caso, vestido. Luego, como vimos, ese vestido puede ser usado para consumir, para usar uno mismo, o bien para vender en el mercado, ¿sí? Si uno tuviera que decir qué tipo de trabajo mirarían las teorías clásicas, bueno, mirarían el tipo de trabajo que se realiza cuando el vestido es llevado a cabo para vender en el mercado y no para el autoconsumo, ¿no? Estas miradas tradicionales no consideran al trabajo para el autoconsumo como trabajo, no les interesa mirarlas de esa manera. Bien, pero sí a de la Garza, ¿no? Entonces, sabemos que son estos los elementos del proceso de trabajo. Ahora bien, de la Garza nos dice, vamos a volver acá de nuevo, teniendo en cuenta la mirada restringida de la sociología del trabajo clásica, esta se basó en el estudio de un determinado tipo de trabajador. ¿Cuál era ese trabajador? Como decíamos, entonces el obrero industrial de fábrica, generalmente varón también, ¿no? Entonces, si uno tuviera que pensar estos elementos para vincularlos al modelo de trabajador fabril, podría decir, bueno, los medios de trabajo tienen que ver quizás con la cadena de montaje, ¿no? Y las distintas herramientas para el ensamble de piezas. Las materias primas, bueno, materias primas físicas, materiales, ¿no? Digamos, o productos o bien naturales o derivados de la naturaleza, y un determinado tipo de trabajador, ¿sí? Que trabaja en una fábrica, en una jornada determinada, es decir, y cuando digo en una fábrica, lo que me interesa hacer hincapié ahí es que trabaja en un espacio distinto al hogar, ¿sí? Si hay algo que caracterizó al capitalismo industrial fue justamente avanzar en la separación del espacio de vida en relación al espacio de trabajo, ¿sí? El nacimiento del taller, de la gran fábrica racionalizada, y luego, bueno, el desarrollo de la gran industria, se centraron justamente en esto, ¿no? Una organización y una división espacial muy tajante entre espacio de vida y espacio de trabajo. Lo que llevaba también a una organización del tiempo, como se ve en el video que les habíamos propuesto mirar antes de la clase, una organización del tiempo muy definida, ¿sí? Entre el tiempo de trabajo, el tiempo de ocio y el tiempo de descanso, ¿no? Y lo mismo sucede en términos de trayectoria biográfica. Nacemos, vamos a la escuela, estudiamos, nos preparamos para el mundo del trabajo, pasamos nuestra gran parte de la vida en el trabajo, nos jubilamos y durante el periodo de retiro nos dedicamos al ocio, digamos, ¿no? Entonces, la vida en la sociedad industrial estaba fuertemente pensada y organizada en bloques de tiempo, tanto en la cotidianeidad como así en las trayectorias biográficas. Bueno, como todo esto se empieza a modificar, por lo que veníamos charlando hace un rato, De la Garza va a decir, bueno, lo que podemos hacer es retomar estos elementos más tradicionales del proceso de trabajo, pero adaptarlos a un concepto ampliado de trabajo, ¿sí? Que no tenga únicamente en cuenta al trabajador fordista, asalariado, formal, vinculado a derechos, sino que
permita dar cuenta de toda esta multiplicidad o heterogeneidad de formas laborales que existen, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿qué va a ser lo importante para crear un concepto ampliado de trabajo? Contextualizar el conjunto de dimensiones que refieren al trabajo y que fueron variando históricamente, ¿no? Entonces, la primera dimensión fundamental para contextualizar es la idea del objeto de trabajo, aquello sobre lo que yo trabajo, ¿no? A ver, tradicionalmente el desarrollo del capitalismo en el siglo XIX y en el siglo XX se basó en la producción de objetos materiales, ¿sí? Y objetos materiales que obviamente tomaban como materia prima la naturaleza o bien sus derivados, ¿sí? Y con una visión que se consolida de la naturaleza en el siglo XIX, mediante la cual la naturaleza es vista como un objeto que hay que conquistar y del cual hay que apropiarse para aumentar el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Toda esta visión más ecologista o de equilibrio de sistema que ya tenemos en el siglo XXI, en este periodo no existía, se empieza a desarrollar tardíamente en el siglo XX. Entonces, hasta hace un par de décadas, el objeto de trabajo, la materia prima, provenía principalmente de la naturaleza, ¿no? Una cuestión fundamental que se va a modificar en las últimas décadas tiene que ver con la extensión de lo que llamamos la producción inmaterial, ¿no? ¿A qué nos referimos con la producción inmaterial? Bueno, se dice por ahí que actualmente vivimos en la sociedad del saber o en la sociedad del conocimiento, ¿no? Bueno, básicamente el conocimiento y la transformación del conocimiento es un bien inmaterial, ¿sí? El conocimiento justamente se centra en la dimensión simbólica, ¿no? Si bien luego se puede materializar el conocimiento, por ejemplo, en una determinada innovación tecnológica, el conocimiento o el saber en sí pertenece al mundo de lo simbólico. El trabajo, por ejemplo, de la publicidad, que cada vez se orienta más a generar sentidos y emociones, la amplia extensión de los servicios, ¿no? La atención al cliente, por ejemplo, también es un tipo de trabajo que trabaja sobre lo simbólico y que trabaja sobre lo subjetivo, digamos, ¿no? A ver, ¿qué sería trabajar sobre algo material y transformar un bien material? Bueno, hacer un vestido, hacer una mesa, hacer cosas materializables, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que viene pasando después de la década del 70? Es que cada vez más la producción inmaterial se extiende, ¿no? Se amplía el conjunto de la actividad económica. Bueno, algunos de los ejemplos, como mencionábamos recién, pueden ser los servicios de salud, los educativos, los de esparcimientos, los de viajes, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con la producción inmaterial? Bueno, principalmente que gran parte del producto no existe separado, dice De la Garza, de la propia actividad de producir. Y que idealmente comprime las fases económicas tradicionales de producción, circulación y consumo en un solo acto. ¿Qué significa esto? A ver, si yo voy a producir un vestido, como la señora del ejemplo, bueno, tengo un momento en el cual corto la tela, la coso, la plancho, digamos, uno las partes y produzco un vestido. Y ese vestido queda como un objeto externo a mí, ¿sí? Queda un objeto separado, que luego lo puedo llevar a una tienda y que quizás otra persona lo venda, ¿sí? Es decir, hay un momento en el que el vestido se produce, otro momento en el que ese vestido circula, es puesto en venta, y hay otro momento en el cual alguien lo compra, lo consume y lo utiliza, ¿sí? Eso pasa prácticamente con cualquier bien material, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los servicios? Bueno, en la mayor parte de los casos, estas fases de cuando el servicio se produce, circula lo que se está produciendo y se consume, no se pueden separar. Por ejemplo, yo llamo al banco para que una persona me dé un asesoramiento. Bueno, esa persona trabaja en la parte de atención al cliente. A medida que esa persona trabaja, ese bien que está generando, que es la atención hacia mí y la respuesta de mi demanda, ese bien se produce, ese bien circula y ese bien es consumido por mí. Todo en el mismo acto, ¿no?
Uno podría pensar lo mismo con la enseñanza, digamos, ahora la faceta virtual nos cambia un poco ese eje, ¿no? Pero si estuviéramos dando esta clase en vivo, digamos, ¿no? En directo y al mismo tiempo, o en el propio aula, en el mismo momento en el que yo dicto la clase, ustedes, el conocimiento, digamos, que estamos produciendo circula, y esa clase es consumida por ustedes en ese mismo momento, digamos. No hay, en el cara a cara de la clase no hay un momento en el cual yo dicto la clase, esa clase queda como un objeto y luego es consumida. Como si nos está pasando ahora, que yo estoy dictando la clase, la grabo y después ustedes la consumen cuando pueden, digamos, ¿no? La educación virtual cobra otra materialidad, si quieren, el objeto clase, ¿no? Entonces, ¿y qué otra cosa cambia con esta idea de la extensión de los servicios en los cuales las personas tendemos cada vez más a trabajar sobre personas, sobre la dimensión simbólica y con otro? Bueno, que hay una aparición, dice él, de un tercer actor. ¿Quién es este tercer actor? Puede ser un consumidor o un cliente, y que complejiza las relaciones sociales de producción, ¿no? Es decir, ¿y por qué las complejiza? Porque el cliente también, o el consumidor de ese servicio que estoy brindando, también tiene la potestad de ejercer un control sobre mi trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Y el caso de los call centers es bastante claro para pensarlo. Cuando yo termino mi llamada con la asesora del banco, por ejemplo, aparece generalmente una encuesta en la que me pide que yo evalúe el tipo de atención recibida. ¿Para qué sirve esa evaluación? Bueno, esa evaluación le sirve a la empresa básicamente para luego medir la productividad y la calidad de la atención de cada uno de sus operadores y regular el salario, ¿sí? O los beneficios o los castigos, ¿sí? Para ese trabajador o trabajadora, ¿no? Es decir que yo como cliente también, en este caso, tengo la potestad de incidir en esa relación laboral y de mejorar o empeorar, digamos, en este caso, por ejemplo, su salario de ese mes, ¿no? Lo mismo puede pasar en un restaurante o en cualquier tipo de servicios, digamos, ¿no? Bien, entonces, por un lado, una cosa importante es que se modifica el objeto de trabajo. Ahora, segundo punto, se modifica también la actividad de trabajar, ¿sí? Es decir, toda actividad, decíamos hace un rato, implica el desgaste de energía, tanto intelectual como física. Bueno, en los nuevos trabajos cada vez más se requiere mayor desgaste intelectual, y lo que él llama la cara subjetiva, ¿no? Que no es solo el uso del conocimiento, sino también de las emociones, ¿no? Lo que se pone en juego en gran parte de los nuevos trabajos es la emoción, la afectividad, digamos, la vinculación con el otro a partir no solo del aspecto objetivo, sino también de la subjetividad de los trabajadores, ¿no? Es decir que esta forma de trabajar se modifica lo que uno pone en juego. Y al mismo tiempo se modifica la organización de la jornada, y se modifica el espacio de trabajo, ¿sí? Cada vez más se puede trabajar, como decíamos hace un rato, se puede trabajar desde el hogar, pero esto puede ser desde las ocupaciones más calificadas que trabajan en línea desde cualquier parte del mundo, en empresas red, digamos, y cobran altos salarios trabajando como consultores, por ejemplo, o bien desde los trabajos más precarios, ¿no? Aquel que, por ejemplo, ensambla cajas en su casa porque una fábrica de la esquina se lo terciariza, o el que sale a cartonear y utiliza el patio de su casa para acopiar cartón y separarlo y luego venderlo, ¿no? O el que cocina torta frita para vender, o hace café o cualquier tipo de comida en su casa, o cose, digamos, o cualquier bien que lo hace de manera domiciliaria, ¿sí? Entonces, eso hace también a una modificación de los horarios de trabajo, ¿sí? La jornada delimitada de 8 horas que se estableció fuertemente a lo largo del siglo XX, bueno, hoy queda bastante también desfasada. Cada vez se tiende a trabajar más, y la lógica, digamos, de posibilidad de trabajo desde el hogar a través de la utilización de nuevas tecnologías,
genera también mayores niveles de explotación. Pero abre al mismo tiempo otros interrogantes, ¿no? Por ejemplo, para la regulación del trabajo. ¿Qué pasa si yo estoy trabajando desde mi casa y tengo un accidente? ¿Es un accidente doméstico o es un accidente laboral? ¿Quién paga internet cuando yo trabajo de mi casa? ¿Quién paga el consumo de la energía? ¿No? Ahí también, digamos, todo lo que uno podría pensar como beneficioso en términos de poder estar en su hogar y no tener que trasladarse y ahorrar en transporte público, comida, etcétera, para ir a trabajar afuera, bueno, al mismo tiempo puede suponer una sobrecarga de trabajo o bien un sobrecosto laboral. Bueno, y finalmente hay otra dimensión importante que menciona ahí de la Garza, que es la idea del trabajo y la reproducción social de la fuerza de trabajo, ¿sí? A ver, la idea de considerar solamente trabajo, aquel que se compra y se vende en el mercado, está dejando por fuera otro montón de actividades, que también bien pueden ser llamadas trabajos, como el trabajo reproductivo, ¿no? Ya saben, digo, hoy está bastante más visibilizada esa disputa, pero hace muchas décadas que el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, viene peleando por el reconocimiento del trabajo reproductivo como trabajo, ¿sí? Pensar entonces en un concepto ampliado de trabajo podría dar lugar e incorporar a estas actividades también bajo la noción de trabajo, ¿sí? Bien, entonces, en resumen, el concepto de trabajo ampliado implica un objeto de trabajo que puede ser material o inmaterial. Y en particular busca revalorizar la idea de los objetos simbólicos de trabajo, ¿no? Implica una actividad laboral que no solamente tiene en cuenta lo físico y lo intelectual, sino también lo que él llama la cara objetiva y subjetiva de dicha actividad, principalmente la puesta en juego de las emociones, de los valores, de la ética, ¿no? En el trabajo. Por otra parte, ¿qué es importante para pensar este concepto? Bueno, que los límites de qué es trabajo y no trabajo no son universales, ¿no? Eso ya a ver, era una idea que mostraba de manera bien clara Meda cuando hablaba del trabajo como un concepto histórico, ¿no? Entonces, la definición sobre qué es y qué no es trabajo depende de las concepciones sociales dominantes. Considerar o no al trabajo doméstico como trabajo, bueno, depende en última instancia también de una puja política. Bien, ¿y cuál es la segunda reflexión que aparece como disparador en base a pensar la idea ampliada de trabajo? Bueno, una discusión que tiene que ver con la posibilidad de construcción de identidades vinculadas al mundo del trabajo. A ver, a lo largo de todo el siglo XX, el movimiento central de defensa del trabajo y de derechos de los trabajadores fue el movimiento sindical, ¿no? Que al mismo tiempo fue la gran organización colectiva que pujó por la transformación social, ¿no? Bueno, desde fines de los años 90, con la crisis de empleo y bueno, las distintas cuestiones que mencionamos, empieza a cuestionarse fuertemente el papel del sindicalismo y sobre todo del amplio movimiento de trabajadores como potencial movimiento de vanguardia de transformación social, ¿no? ¿Qué decían muchos de estos autores y autoras? Bueno, si el trabajo ya no es lo que era, y si el trabajo ya perdió su unicidad, y ya no es el trabajo industrial, asalariado, formal, registrado, sino que ahora los trabajos se vuelven más precarios y mucho más heterogéneos, y los individuos cada vez menos se identifican con sus trabajos y permanecen menos tiempo, ¿no? Fluctúan cada vez más entre un trabajo y otro. Bueno, ya no puede ser entonces el trabajo la principal fuente de identidad colectiva y la base de organización social para la transformación y para la generación de un cambio, ¿no? Bueno, con estas miradas es con las que De la Garza está debatiendo, principalmente, ¿no? ¿Qué va a decir él? Bueno, sí, si bien es cierto que ese mundo del trabajo cambió, no lo es menos el hecho de que es posible construir identidad y determinadas formas de acción colectiva, o bien en trabajos que no son trabajos clásicos, industriales, formales, protegidos, asalariados, etcétera, sino que son trabajos ampliados, ¿no? Trabajos atípicos, ¿sí?
O bien también es posible construir movimientos de transformación que anclen su identidad en otras dimensiones que no son la dimensión laboral, ¿no? El movimiento de mujeres ha demostrado claramente la posibilidad de desarrollar formas de organización y acción colectiva en sociedad que no se vinculan directamente al mundo del trabajo, aunque lo cuestionan, digamos, y, a ver, y tiene una participación central el trabajo en estos cuestionamientos, pero el eje central tiene que ver con la discusión en torno a las desigualdades de poder entre varones y mujeres en nuestra sociedad, digamos, ¿no? Y que es un movimiento que ha logrado producir cambios y que está en permanente acción y que es transversal a distintos sectores sociales, ¿no? En otros países los movimientos ecologistas también, y en algunas ciudades acá también, tienen un peso importante para producir prácticas de transformación. El movimiento por los derechos a la identidad sexual y de género, entre otros, ¿no? Y al mismo tiempo otro montón de organizaciones sociales y laborales que no se basan en el sindicalismo tradicional. Hoy podemos pensar la UTEP, ex CETEP, ¿no? La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que está buscando organizar y sindicalizar a los trabajadores que no dependen de un salario para vivir, ¿sí? Las cooperativas de cartoneros, las empresas recuperadas, dice por ahí también de la Garza, el movimiento Sin Tierras de Brasil, ¿no? El movimiento de campesinos en Argentina. Entonces, a ver, un montón de organizaciones que realizan acciones colectivas en pos de la transformación social y que no necesariamente están ancladas en el viejo modelo de obrero industrial, ¿sí? Por lo cual, su posicionamiento va a tener que ver fundamentalmente con la idea de que hay otras dimensiones que pueden producir eficiencia identitaria, se puede construir identidad colectiva en otros espacios que no sean los laborales, o al menos en espacios laborales que no sean los laborales clásicos. Y es a esto a lo que él llama sujeto laboral ampliado, ¿sí? Bien, bueno, hasta acá vamos a dejar por hoy. Les recuerdo como aclaración también importante que para esta semana no tienen actividad, les vamos a dar como una semana de descanso si quieren para que puedan ir completando las actividades que les faltan de las clases anteriores, pero sí vamos a retomar el concepto ampliado de trabajo la clase que viene para realizar una actividad en relación al contenido que van a tener en la otra semana para trabajar. Por lo cual, bueno, los invito a que si tienen dudas sobre el texto, sobre la clase, sobre los conceptos, nos escriban a cada uno de los profes de las comisiones, que allí estaremos para resolverlas. Espero poder haber aclarado un poco el texto de la Garza y que la clase les haya servido. Y les deseo una muy buena semana a todas y a todos.